Saludos, en esta ocasión les habla el profe Joel. Vamos a mostrarles los pasos que realizamos en la presentación de este tema. Este gran e importante tema que es la crónica. Y cabe destacar que la crónica es un texto narrativo. Ok, entonces en esta imagen nos estamos preparando, ¿verdad? Preparando, eh, conectando nuestra computadora a la PDI. La PDI es la pizarra digital interactiva, un recurso muy importante empleado en las aulas de los centros educativos que conforman el sistema educativo dominicano, que cabe destacar que es una importante herramienta, pues esta facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y los estudiantes, además de escuchar, pueden ver los contenidos que se proyectan y los contenidos que se están impartiendo. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí nos estamos preparando, estamos respondiendo la inquietud de un estudiante que le llamó la atención ese tema, la crónica, ¿verdad? Entonces nos estamos preparando para la explicación docente sobre el tema. Aquí comenzamos con los saberes previos. Aplicamos lo que sabemos del tema. Entonces, más adelante, en esa misma parte, lo que hicimos es definir el concepto de crónica. Entonces, hablamos que la crónica es un género literario que consiste en la recopilación de los hechos históricos narrados en orden cronológico según los tiempos. Además, esta palabra viene del latín eh, crónica, que a su vez se deriva del griego cronos. Recordemos que esta palabra cronos, derivada del griego, hace referencia a tiempo. Esta palabra hace referencia a tiempo. Ok, entonces, aquí, después que presentamos el tema, que dimos los conceptos, comenzamos a profundizar más y más sobre la crónica. Los estudiantes despertaban curiosidades, inquietudes. Entonces íbamos respondiendo cada una de esas inquietudes sobre el tema. A mí en lo particular me gusta que el estudiante pregunte, me gusta que el estudiante indague sobre el tema que se está realizando. Pues a su vez, este comienza a desarrollar la competencia comunicativa y la competencia de pensamiento lógico. Son creativos, pero además pueden ser críticos del tema, que lo que buscamos es que el estudiante tenga la capacidad de ser crítico. Entonces, cuando el estudiante es crítico, analiza lo que se está planteando en las aulas. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí es una grabación, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí en esta grabación, si ven el cursor aquí debajo, ¿ve? Tenemos una grabación. No la vamos a poner porque esa grabación hace referencia a lo que ya hemos dicho, los conceptos de crónica, la etimología de la palabra, pero para que vean, le voy a dar clip solamente para que vean que sí es una grabación, que es un video que tenemos aquí sobre lo que hicimos en esa clase, ¿verdad? Entonces ahí vemos que sí es verdad que tenemos un video. Entonces ahí explicamos el concepto de la crónica. En ese video explicamos de dónde provienen las palabras del latín y la del griego. ¿Verdad? Hablamos de, de, de la cronología, en que esa se basa. Todas esas cosas, todos esos aspectos importantes, ¿verdad? Que constituyen la crónica, todo eso lo hablamos en esa oportunidad. Ok, entonces
proseguimos en el... Crónica, como nosotros habíamos o estamos trabajando con respecto a la crónica, podemos definirla como la denominación de un género literario que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico según los tiempos. Una cosa importante que nosotros tenemos que tener es que si la crónica, como su nombre indica, no tiene cronología, ¿qué es la cronología? La cronología tiene que ver con el tiempo. Pero ve que existe... Yo digo cronología como una recuperación de algo, de algo, como un resumen de algo. Yo digo resumen de película. Sí, o sea, una cronología de esa película te comienza a dar la síntesis desde el hecho, desde el primer momento hasta donde termina. Por eso, usted va a ver que la crónica, por lo regular, si te comienza hablando de 1462, difícilmente hay una fecha antes de esa. Te van a ir hablando de ellos más adelante. Y como estaba en el mes de la patria, vamos a realizar una crónica de la Independencia Nacional Dominicana, de los hechos que sucedieron y todo lo relevante a eso. La vamos a proyectar como estaba proyectando esta, vamos a conectarlo en el computador y vamos a ver todos los hechos que sucedieron, los movimientos que surgieron durante la conquista de la independencia. Y todo eso lo vamos a estructurar con imágenes, fotos, láminas, todo. Y lo vamos a proyectar aquí y vamos a ver el proceso que costó la independencia dominicana para que hoy nosotros tengamos un país libre y soberano. Ok. Entonces, esa palabra, cronología, viene de la palabra crónica, que a su vez se deriva del griego cronos, que es tiempo. Crónica, ustedes han escuchado, especialmente en la Biblia, hay unos libros que se llaman crónica, primero y segundo. Eso eran como los relatos de lo que habían hecho los reyes. Y cuando los reyes no podían dormir en la noche, le traían esos libros para que ellos leyeran si alguien hubiese hecho algo en favor del reino, si hubiera habido una persona que se dedicara a salvar el rey, alguien que hubiese hecho algo para el rey. Continuamos despejando dudas de los estudiantes y vamos a repetirlo de ahorita. Cuando el estudiante pregunta, la clase se pone más interesante. La clase se pone con muchas expectativas y eso es bueno, que el estudiante se mantenga activo al tema, con interés de aprender. Cuando el estudiante pregunta, entonces eso significa que el estudiante desea aprender y eso es bueno. Aquí estamos dando respuesta a esta pregunta de este estudiante que le interesó saber un concepto importante. Y aquí estamos dando respuesta a una pregunta que este estudiante nos hizo sobre la crónica. Que de hecho, él nos preguntó una característica principal de la crónica. Entonces nosotros hablamos que la crónica, y lo vamos a ver más adelante, su característica principal es que es un texto narrativo. O sea, pertenece al género narrativo y eso lo vamos a ver más adelante. Y voy a repetir algo que ya hemos dicho. Es interesante cuando el estudiante pregunta porque tiene deseo de aprender. Aquí continuamos explicando el tema y respondiendo algunas inquietudes. Me gusta cuando el estudiante pregunta, me gusta cuando el estudiante indaga, me gusta cuando el estudiante tiene inquietudes sobre el tema. Eso me encanta también las clases, porque las clases se ponen dinámicas y los estudiantes comienzan a interactuar unos con los otros y aprender, que eso es el objetivo principal, que el estudiante aprenda cómo se hacen los contenidos, ¿verdad? Y que cada clase sea una nueva experiencia para los estudiantes. Aquí presentamos la estructura del tema, la estructura de la entrevista, estamos proyectando. Vamos a darle más adelante porque tenemos la explicación, ¿verdad? Aquí estamos explicando
la función de la crónica. Y ahí nosotros decíamos en esa ocasión que la crónica, dentro de su función y estructura, su función es comunicar, siempre va a ser informar, comunicarnos sobre una información. Pero su estructura, esta contiene un título, este cuenta sobre el tema de la crónica, pero a la vez busca ser atractivo para captar la atención del lector. Tiene un desarrollo dentro de su estructura. En él se relata el suceso que dio origen a la crónica. Además, presenta el tema y se desarrolla el contenido. O sea, este es el cuerpo de la crónica. Entonces, tenemos lo que es el desenlace o la conclusión. Con ella el autor cierra su relato. Aunque cabe destacar que a veces el autor incluye un juicio de valor o una interpretación del texto. Entonces, en ese espacio dimos respuesta a la estructura de la crónica. Aquí seguimos explicando la estructura de la crónica, ¿verdad? Muy interesante, de hecho, el tema, un tema llamativo. Aquí procedimos con los tipos de crónicas. Y en ese estamos prestando atención a una interrogante que tiene un estudiante. Y eso a mí me gusta cuando el estudiante está preguntando, porque tiene el deseo de desarrollar sus conocimientos, de expandirlo, de hacerlo más eficaz, de hacerlo más robusto, de hacerlo más fuerte sus conocimientos. Y eso es bueno, que el estudiante pueda expandir sus conocimientos y pueda tener una nueva experiencia en cada una de las secciones de clases, sin importar la asignatura que se esté impartiendo, que el estudiante pueda preguntar sobre lo que se está planteando. Y eso es bueno, interesante, eh, porque el estudiante se hace crítico, ¿verdad? Y cuando el estudiante puede criticar de manera positiva o negativa, ¿verdad? Los contenidos que se están impartiendo, eso nos indica que está desarrollando su competencia comunicativa y a la vez su pensamiento lógico, crítico y creativo. Ok, entonces aquí seguimos respondiendo a los diferentes tipos de la crónica. Y vamos a ver una imagen más detallada donde podemos verlo de más cerca. Por ejemplo, aquí tenemos los tipos de crónica. Como hemos dicho, tenemos la crónica histórica, la crónica literaria, periodística, humana o personal. Esta es cuando podemos hacer una autobiografía de nuestras vidas. Tenemos las crónicas culturales, por ejemplo, una crónica sobre el carnaval dominicano, o sobre el folclore dominicano, sobre la cultura, una crónica sobre sociales, pero nosotros siempre nos enfocamos, cuando hablamos de crónica, casi siempre la gente se cree que nada más son crónicas históricas o crónicas literarias. Son importantes las crónicas históricas y la literaria, pero las demás también tienen una importancia relevante. Y tenemos que tener eso pendiente, que hay que enfocarse en cada una de ellas, porque cada una aporta conocimientos específicos a nuestros estudiantes. Ok, entonces vamos a seguir. Aquí escuchamos con atención la, la interrogante de un estudiante, de un discente de esos estudiantes que siempre están activos a lo que tú estás diciendo, captando como si te estuvieran escaneando durante todo el proceso. Entonces eso despierta inquietudes y eso es bueno porque podemos responder y uno se siente satisfecho cuando el estudiante pregunta. ¿Por qué? Por lo que hemos venido hablando. El estudiante comienza a desarrollar sus capacidades, sus habilidades, sus aptitudes y esas cosas
son relevantes e importantes en cada una de las sesiones de clase. Si el estudiante no pregunta, si el estudiante no se interesa, entonces los contenidos son aburridos. Que de hecho, esta clase fue una clase muy divertida, los estudiantes estuvieron activos siempre preguntando sobre el tema. Ok, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Aquí hicimos un esquema, le presentamos un mapa conceptual hasta ese momento para sintetizar lo que hasta ese momento habíamos hablado. Entonces, sintetizamos cada una de las partes que habíamos hablado, ¿verdad? Para que el estudiante tenga una mejor idea. Hicimos una síntesis ahí y presentamos esa parte. Luego pues, hablamos de las características. Todas las cosas tienen algo que lo caracteriza. Seguimos con la presentación en nuestra PDI. Además de que la crónica pertenece a los textos narrativos, esta también tiene otra característica importante. Por ejemplo, está situada en el tiempo y el espacio, lo que significa que los hechos suceden en un momento y un lugar determinado que por lo general tienen relevancia para la historia. Comprenden un periodo de tiempo, ¿verdad? Los hechos que se relatan en un momento, en una etapa definida. También esta relata un acontecimiento central. Presenta un eje en el entorno en el cual gira la historia y los personajes. Pero además, en esta se pueden usar recursos literarios. Esto permite la iteración de figuras retóricas que ponen creatividad y expresividad al relato que estamos contando. Pero también están los elementos subjetivos. Estos son los puntos de vista del cronista. Aquí puede dar su opinión, poner la historia más interesante, más atractiva, ¿verdad? Para el lector o para el oyente. Y también puede apelar a la creatividad. Entonces, como este género que se mueve entre la literatura, el periodismo, este permite la libertad creativa en el momento de la escritura. Es decir, estas cosas, estas características hacen que la crónica sea más atractiva para el oyente. Ok, entonces vamos a continuar con el desarrollo, ¿verdad? Estamos dando respuesta a una inquietud de un estudiante, de inclusive se puede ver la participación con la mano levantada, y respondimos. Siempre nos gusta responder cuando el estudiante pregunta. Los estudiantes estaban interactivos, estaban participando, preguntando, indagando sobre el tema, y eso nos gusta. Eso es fascinante cuando el estudiante hace eso. Nos gusta que el estudiante pregunte para que no queden dudas sobre los contenidos que estamos presentando. Ok, entonces aquí nosotros presentamos ejemplos sobre la crónica, y dicho sea de paso, a su vez estamos dando la oportunidad a un estudiante que había tenido una inquietud y le estamos dando respuesta. Entonces ahí presentamos acá, si te ven el cursor, presentamos un ejemplo de crónica y una crónica importante. Por ejemplo, ahí buscamos un ejemplo de la crónica del Chespirito, ¿verdad? Un personaje que todos conocemos, la del Chavo del Ocho. También dimos otros ejemplos como la crónica del Titanic. Presentamos la crónica de las Torres Gemelas. Los estudiantes también dieron sus opiniones sobre ejemplos de crónicas. Y después comenzamos de este proceso, realizamos lo que fueron la elaboración de crónicas. Algunos hicieron crónicas personales sobre sus vidas, ¿verdad? Y otros prefirieron hacerlas sobre la independencia de la República Dominicana. Interesante. Entonces finalizamos la clase con lo que fue el proceso metacognitivo,
qué le pareció a los estudiantes la clase, qué aprendimos, qué nos gustó de la clase, ¿verdad? Y la clase fue una dinámica perfecta. Los estudiantes estaban participando mucho, estaban interesados por el tema. Y eso es importante, que en cada asignatura los estudiantes se interesen por el tema. Porque si los estudiantes como materia prima del sistema educativo no se interesan por aprender, entonces el sentido de la docencia se pierde. Y eso es interesante. Entonces finalizamos esa presentación con lo que es el proceso metacognitivo que realizamos con los estudiantes.